Ok, bueno, pues buenas tardes, noches, días, dependiendo en dónde estás y dependiendo a qué horas nos veas, ya sea en la transmisión ahorita o ya sea que estés con nosotros por medio del canal de YouTube de lo que es razón y creencias. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo y ya sabes que como cada semana, en estas últimas 2 semanas atrás, estamos con el tema de orígenes. Bienvenido seas nuevamente a este tercera semana de las que tenemos en el tema de orígenes, en la clase, en el curso de orígenes. Bienvenido. Antes de arrancar, a darte unas pequeñas recomendaciones que igual ya sabes cuáles son si ya has estado por acá. Y si eres nuevo, bueno, pues te las menciono. Y si ya has estado, te las recuerdo. Ingresar con micrófonos apagados, micrófonos en silencio y cuidar, si enciendes tu cámara, cuidar tu fondo de pantalla para que no vaya a salir una sorpresa por ahí y nos vayan a tumbar el video en el canal de YouTube o en redes sociales. Recuerda también tener tu Biblia a la mano. Recuerda que cuando se habla acerca de Biblia, eh, puedes tener tu Biblia para que veas que nadie te va a picar los ojos, que nadie te va a decir cosas que no son y que tal cual es lo que se va a ver, pues es lo que tu Biblia dice, a menos que sea otra versión diferente, pero es lo que va a venir. También toma notas ya sea de lo que estás aprendiendo en la clase y o también puedes tomar nota de preguntas que tú tengas conforme se va dando la clase para que al final de la clase podamos compartir esas preguntas y aclarar tus dudas. Al final del tema va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. En ese momento tú tendrás que levantar tu manita en los iconos, en los emojis y o también puedes encender tu cámara y pedir el micrófono para hacer tu pregunta. De entrada, una pregunta. Si hay mucha gente participando, sería una pregunta hasta dar la vuelta. Y si no hay mucha gente participando, puedes hacer, a lo mejor si tuviste dos, tres preguntas, puedes hacerlas sin ningún problema. Y que también tus preguntas sean concisas y también, como te decía, respetar el tiempo. Si hay más preguntas, pues dar oportunidad a alguien más que tenga preguntas. Y si nadie más hay con preguntas, pues puedes a regresar a hacer tu siguiente o siguientes preguntas. El profesor Joan Contreras, ya lo conocemos. Si no lo conoces, déjame te digo que es colombiano, es parcero, es músico y compositor independiente, distribuidor de contenido en YouTube, en los canales de Opinión y Pensamiento, y también Joan Contreras, y también en el podcast de Este y Otros Mundos, donde muchísimos usuarios han interactuado con él, con sus ideas y con sus mensajes. Es un pensador independiente, es psicólogo, es máster en bioética, escritor emergente con sus libros Iceberg, también Fe y Caos, también el libro Como Héroes y también el libro de Una Redención Política. Es director también de capítulos en Colombia de Fe Razonable por el doctor William Lane Craig. ¿Sale? Él es el profesor, si lo conocías, es el mismo, y si no lo conocías, eso es un poco de lo que él ha estado haciendo. Y como te dije al principio, pues es el tema, es el curso de orígenes, Génesis y los orígenes humanos. Y ya vimos el tema inicial, cómo leer e interpretar Génesis 1 y 2. La semana pasada se vio qué género literario es Génesis, en este caso 1 a 11. Y el día de hoy arrancamos con lo que es cómo leer e interpretar los orígenes humanos en Génesis 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces pon mucha atención. eh, si tienes por ahí ya tu libreto, lo que sea, puedes empezar a hacer tus apuntes porque arrancamos a partir de ya y los dejo con el profesor Joan Contreras. Échale, profe. Bueno, un saludo para todos, gracias al Teoloco, a Melvin, a todos los que están ahí en Razón y Creencia haciendo el aguante para este tema bien interesante, un tema que sé que no es fácil
de tratar y que tampoco muchas personas quizás espacios y sus iglesias para tocar estos temas. Así que agradezco mucho eso y bueno, no, también mencionarles que para el mes de marzo ya está confirmado un curso sobre cristianismo y relativismo con intelectuales teístas por si quieren también pasarse por allá y en marzo seguir una secuencia de estudios bien interesantes. Y en mi canal recientemente hablé sobre el triage teológico con base en el teólogo Gavin Nordlund y otros teólogos acerca de lo importante que es tener un triage teológico. Así que toda esta información que les estamos dando es una información pues no solamente bien sustentada, sino que pues está en varios lugares que ustedes pueden consultar. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la introducción que ya hemos pasado 2 clases en este tema, que yo disfruto mucho hablar de este tipo de cosas. Estos días, un amigo, un amigo que es testigo de Jehová y tiene un canal de apologética, y de hecho es muy famoso, y es muy bueno, de hecho, haciendo lo que hace. Vio mi contenido respecto a esto y me escribió por interno y tuvimos un intercambio bien interesante acerca de los orígenes y mi acercamiento al Génesis. Y digamos que el punto culmine de este tema siempre llega a lo que vamos a iniciar hoy. No digo que las primeras 2 clases no sean importantes, son supremamente necesarias para entender lo que ahora vamos a tocar, pero este punto en el que vamos a entrar es un punto aún más específico en ciertos capítulos que nos van a regalar una perspectiva mayor acerca de cómo aplicar la cosmología antigua a Génesis y el acercamiento literario a estos primeros capítulos. Y intercambiábamos estas posturas y él me comentaba que si yo no recibía ataques en redes sociales por este tipo de posturas y evidentemente los recibo. Tristemente muchos hermanos me etiquetan de hereje o de falso profeta cuando nunca he dicho que soy un profeta o algo así. Porque hay muchas personas que creen que hablar de Génesis es hablar del centralismo del cristianismo, o sea, de las doctrinas centrales del cristianismo y creo que eso está muy lejos de ser real, ¿sí? Entonces quisiera mencionar el hecho de que la doctrina de la creación y principalmente el acercamiento y la aproximación teológica que yo estoy haciendo es una aproximación que para nada compromete la visión salvífica de un cristiano honesto y tampoco compromete la visión teológica de un apologista, de un maestro de la Biblia, ni nada por el estilo. Simplemente es una aproximación que se ofrece como una perspectiva quizás bastante distinta a lo que hemos aprendido, pero es una aproximación, pero para nada es, digamos, irrumpe en el mundo espiritual de nosotros en el sentido salvífico, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería aclararlo. Para esta sesión tenemos la pregunta problema, ¿cómo leer e interpretar los orígenes humanos en el Génesis capítulo 1, 2 y 3? Puntualmente esos 3 capítulos. Y tenemos un agregado y es el tema sobre Adán como especie humana y como delegado de la humanidad. Porque en el capítulo 1, 2 y 3 de Adán, de Génesis, perdón, se nos presenta 2 formas de referirnos a Adán. Y de hecho una tercera, que más adelante se las mostraré, pero básicamente son 2 formas grandes. Adán como una especie humana y Adán como delegado de la humanidad. Vamos a continuar ahora. Si pueden ustedes ir leyendo Génesis 1, 2 y 3 mientras yo lo voy hablando, sería bueno. Ahora, si lo tienes supremamente claro en este momento los 3 capítulos, no hay ningún problema. Para iniciar, el doctor John Walton, que es posiblemente uno de los eruditos más versados en temas de Antiguo Testamento y de civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo, menciona lo siguiente en su trabajo. Aunque creo que Adán y Eva son personajes históricos, cuestión por la cual yo también creo que son así, personas reales en un pasado real, estos no pueden ser sus nombres históricos. Los nombres son hebreos y no existía el hebreo en el momento en que Adán y Eva vivieron. Este es un tema supremamente importante. Esta es la primera gran distinción que tenemos acerca de ciertas cuestiones. Y yo relataba en la semana pasada el cómo debemos
acercarnos al Génesis como una protohistoria. Protohistoria en el sentido de que es prototípica, que toma elementos, símbolos, analogías, metáforas para dar un mensaje que se ubica en un punto en el pasado. Por lo tanto, es histórico, protohistórico. En este sentido, hay que tener muy en cuenta que el hebreo no nace con Adán y Eva. Mucha gente cree que Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra y al empezar a hablar, hablaban hebreo. De hecho, cuando leemos la Biblia, intuimos que Adán y Eva tenían algún tipo de lenguaje por las conversaciones que sostenían. El problema aquí está es que el hebreo no nace sino hasta tiempo después, el hebreo formal. Por lo tanto, cualquier información que viniese en el Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de las conversaciones que tuvieron Adán, Eva y Dios, y Eva y con la serpiente, por ejemplo, o con los hijos de Adán y Eva, es una información que se reconstruye a partir de posiblemente el lenguaje simbólico, a partir posiblemente del anexo simbólico de ciertas conversaciones, porque no sabemos en qué idiomas hablaban. Si tú lees en Nueva Traducción Viviente, en Reina Valera, en Nueva Versión Internacional, en alguna otra versión, tú leerás como si Adán y Eva hablaran en español, pero no hablaban ni español, ni hebreo, ni ningún idioma específico. De allí que tengamos que hacer una aproximación importante y prudente acerca del texto. Por eso John Walton es muy importante en este sentido. Entonces, vemos que en Génesis capítulo 1 principalmente y en Génesis capítulo 2 en algunas secciones aparece el nombre de Adán. Pero Adán con M al final es un nombre, es la palabra hebrea que significa humano. Adán no necesariamente es Adán con N. Y vamos a hacer esa breve distinción semántica muy somera. Si alguien ha estudiado griego, hebreo o otro tipo de lenguajes antiguos, pues me disculpará lo superficial que soy. No tengo el tiempo de ponerme a hacer, digamos, el desglose semántico, pero básicamente es para que lo tengamos en cuenta. Adán, que aparece en Génesis capítulo 1, es una referencia a la humanidad. Adán en el Génesis capítulo 2 es una referencia, una posible referencia a un representante de la humanidad. Entonces, tenemos dos tópicos, dos formas de acercarnos al nombre. Uno del cual se habla de toda la humanidad y dos del cual se habla de una persona histórica. Y esto es importante tenerlo presente porque el hebreo, estudiar hebreo, no es, no solo no es fácil, sino que además es complejo en el sentido de que una sola palabra puede significar muchas cosas, muchas cosas. Nuestro lenguaje tiene más de 5.000 palabras y de hecho hoy por hoy vamos más. En el hebreo antiguo se cree que habrían entre 500 y 700 palabras. Entonces, con una sola palabra se podía hablar de muchas cosas, o sea, tendrían muchos significados. Y esto puede ocurrir potencialmente con el nombre de Adán. Por eso es importante tener en cuenta entonces de aquí en adelante que Adán es una palabra hebrea. De hecho, ustedes cuando leen Génesis capítulo 1 en Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente van a leer que Dios creó al ser humano, no a Adán como persona. Y cuando ustedes van a leer, y podemos confiar que, por ejemplo, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional hicieron una última revisión, creo que en el año 2023, con los últimos papiros descubiertos en Qumran, que fueron hace 4 años más o menos. Y este último hallazgo simplemente nutre la versión que tenemos hoy. Así que es muy legítimas estas versiones. Sin embargo, lo interesante es que ellos ya usan la palabra ser humano, no Adán como persona, sino el ser humano. De hecho, la Reina Valera del 60, si mal no recuerdo, en el capítulo 1 también usa la palabra ser humano. Dios creó al ser humano. Y en el segundo capítulo habla de Adán. El papel de representación, entonces, es importante tenerlo en cuenta y ligarlo a la primera clase que tuvimos, es más importante que el del individuo. Al parecer, en Génesis, al referirse más a Adán con M que a Adán con N, resalta el hecho de que el propósito de Génesis es el mismo propósito del cual hemos venido hablando desde el primer.
la primera clase. Parece ser que Génesis está en, de la misma manera que está interesada en los orígenes teológicos o el propósito del universo y del cosmos y no del origen material, al mismo tiempo pasa eso con Adán y con la humanidad. Génesis está mucho más interesado en explicarnos en el papel de representación que tenía la humanidad en el Génesis, no tanto de Adán como persona. Esto puede tener excepciones semánticas y teológicas, evidentemente, pero esto lo aclaramos de la siguiente manera. En primer lugar, en términos de la variedad de usos de las palabras en Génesis 1:5, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 5, encontramos que en algunos casos Adán se refiere a los seres humanos como una especie. En otros se refiere al individuo masculino de la especie y en otros se refiere a la designación de un individuo en particular como el equivalente de un nombre personal. Aquí aumentamos en la palabra polisémica. La polisemia o la polisemántica, de alguna manera, es la manera de diferentes definiciones de una misma palabra. Una misma palabra puede tener muchos significados. Por eso es polisémica. De aquí que estudiar el griego, perdón, el hebreo para el Génesis es muy importante. Los teólogos lo estudian precisamente para acercarse o tener aproximaciones lo más razonables posibles a las primeras intenciones de los textos. En segundo lugar, el texto habla de ser humano como una especie y en algunas otras ocasiones como representante de la humanidad. Entonces, en la primera observación encontramos que hay tres significados. Adán como ser humano, Adán como miembro masculino de la especie humana y en tercer lugar, Adán como representante de la humanidad. Sin embargo, se mantiene que en el texto se habla del humano como una especie y en algunas ocasiones como un representante de la humanidad. Entonces, si se dan cuenta, Génesis sí está haciendo tres declaraciones importantes. Una, que Dios creó al ser humano como especie. ¿Listo? Dos, que entre esos seres humanos fuese en Génesis 1 o en Génesis 2 ya existía o empezó a existir Adán como un representante de la humanidad. Y que cuando se hablaba de Adán, se hablaba del género masculino de la especie humana. Alguna manera de decir masculino. Adán en la antigüedad era una forma de decir masculino, hombre, género, el sexo. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta estos datos. Adán como arquetipo, un arquetipo es todos están representados o quiere decir que todos están representados en uno y que todos han participado en sus actos, o como un representante federal. Uno sirve como delegado del resto de la humanidad. Entonces, Adán, en el sentido del nombre específico a este ser humano antiguo y primitivo, podría tener entonces dos subdefiniciones. Una, se está hablando de Adán como un arquetipo, o sea, una construcción lingüística de un hombre que representaría a todos los hombres de esa época y en el cual las acciones que estoy hablando sobre ese hombre fueron las acciones en las cuales toda la humanidad fue partícipe. ¿Listo? Espero no enredarlos mucho, pero el tema es un poco complicado. Yo estoy tratando de simplificar un poquito el tema. Y en otras versiones o en otras partes del Génesis se habla o se intenta hablar de Adán como un representante federal. Esto en palabras de John Walton como uno que sirve como delegado del resto de la humanidad. O sea, este es un delegado de toda la humanidad, pero Adán también puede ser una representación de toda la humanidad. ¿Listo? Solo en los casos en que la palabra sea indefinida y el contexto se utilice como sustituto de un nombre personal, el significado estará ligado al individuo, como persona histórica, cuestión que pasa en algunos momentos con las lecturas de Génesis. Ahora, el texto mismo nos da lo que necesitamos para hacer estas determinaciones. El uso del artículo definitivo a él, Adán,
nos dice que Adán se utiliza para referirse a algo más allá de las personas o de la persona. Entonces, la determinación entre el arquetipo y el representante federal se hace en base a las circunstancias del contexto, dependiendo de lo que está pasando. Si lo que se dice de el Adán, la forma con el artículo definitivo, es cierto para todos los humanos y no solo para ese individuo, entonces podemos concluir que sirve allí como arquetipo. Si por el contrario, se utiliza el artículo definido y Adán actúa como un individuo en nombre de otros, podemos concluir que él actúa como representante federal. Esto es una definición básica de lo que en teología actualmente hemos descubierto acerca del antiguo hebreo. Cuando hablamos de artículo, de alguna manera, para asemejarlo con el español, es el Adán. O Dios creó a Adán, a la humanidad, o a él, Adán, el hombre, el ser humano que representa a la humanidad. El artículo previo a la palabra determina según el contexto a qué nos estamos refiriendo. Por eso, nosotros en nuestras Biblias hoy tenemos en el Génesis capítulo 1 a Adán como traducción de ser humano o humanidad. Y en el Génesis capítulo 2 tenemos, por ejemplo, a Adán como ser humano específico federal, o sea, que representa a la humanidad. Aquí está algunos ejemplos muy cortos, muy rápidos, muy básicos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 versículo 7 se nos da un ejemplo de el arquetipo. Recordemos que el arquetipo es una construcción de un hombre simbólico que representa a toda la humanidad porque todos participan de él. O sea, todo lo que él haga es lo que toda esa humanidad o ese grupo de personas hizo. Génesis 2:7 dice, y Dios, el Señor, formó al ser humano. ¿Se dan cuenta? Vuelve a aparecer ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis capítulo 18, también 2:18, perdón, nos dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dice que Adán como persona, sino el hombre como arquetipo en donde todos los hombres participan. Voy a hacerle una ayuda idónea. Y en Génesis 2:21 se nos menciona que entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. ¿Se dan cuenta? El arquetipo, ¿cómo aparece? Como un hombre simbólico que representa a un gran grupo de personas. Ahora, el ejemplo de representante o prototipo lo traigo con Génesis capítulo 5, versículo 1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos hablando del hombre y mucho menos estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de Adán como un linaje, o mínimo como el precursor de un cierto linaje que de ahí en adelante se tendrá en cuenta en todas las genealogías de la Biblia, hasta llegar, de hecho, a personajes famosísimos. Esos son los ejemplos de arquetipo y de prototipo o de representante de la humanidad. O sea, lo que yo les estoy comentando aquí no es un acomodamiento intelectual mío para que mi teoría, o la teoría de John Walton, o la teoría de William Lane Craig, o la teoría de Jacobsen, o de Wick, o Vic, que son personajes que vimos la vez pasada, casen. No, no, no. Estamos hablando de que esto es algo que teológica y semánticamente hablando es altamente probable. Quisiera entonces dar algunos datos al respecto. El segundo relato de la creación, que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 24, puede ser visto como una secuela en vez de una recapitulación del día sexto del primer relato en Génesis 1, 1, 2, 3. Muchas personas tienen problemas con esto, pero interpretar que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es el mismo momento es un problema. Ya demostré por qué. Porque el Adán del cual hablamos en el Génesis 1 es un grupo de personas. Y Génesis capítulo 2 nos está hablando de un Adán como un representante de la humanidad. Entonces,
Uno, si son secuelas, como lo estamos diciendo, o sea, si Génesis 1 es primero y Génesis 2 es un momento diferente, pero después de Génesis 1, no tenemos que preocuparnos por ajustar Génesis 2 al sexto día. Pero si son secuelas, significa que las personas en Génesis 1, y quiero que tengan este dato muy presente, las personas en Génesis 1 puedan no ser Adán y Eva, o al menos no solo Adán y Eva. O sea, si Génesis 1 es precuela de Génesis 2 y Génesis 2 es secuela de Génesis 1, podemos fácilmente determinar que en Génesis 1 Dios crea a un grupo de personas en donde podrían estar o no Adán y Eva. Aquí yo sé, ya me imagino las caras de más de uno temblando. Tranquilas, tranquilas. Punto número 2. Si Génesis 2 es una secuela, significaría que puede haber otras personas a imagen de Dios en Génesis capítulo 2:4, no solo Adán y Eva y su familia. Eso tiene muchas ventajas al leer Génesis, por ejemplo, en el capítulo 4. ¿Cuáles ventajas tiene? Bueno, en Génesis capítulo 4, Caín tiene una esposa, ¿recuerdan? Génesis capítulo 4, versículo 17. La opción de que se haya casado con su hermana nunca ha sido atractiva, aunque muchos la han aceptado como la única posibilidad. Esta es una teoría de que, ¿quién era la esposa de Caín? No, pues su hermana. O otros forzan el texto a decir que es su mamá, o que Caín tuvo descendencia con su mamá, aunque la Biblia es muy específica diciendo que Caín se fue y encontró esposa. La opción de que se haya casado con su hermana nunca ha sido atractiva, aunque muchos la han aceptado como una posibilidad. También encontramos que Caín teme que lo maten. Pero ¿quién lo mataría si no había nadie más que Adán y Eva? O sea, la historia de Caín tiene dos presuposiciones de que sabríamos que habían más seres humanos aparte de Adán y Eva. Uno, cuando se habla de que encontró una esposa cuando fue exiliado. Y dos, cuando tiene miedo de que alguien lo mate, porque no está hablando de algo, está hablando de alguien. Póngale cuidado. Génesis capítulo 4, verso 14, se menciona que cualquiera que me encuentre me matará. Pero ese cualquiera tiene que ver con un ser humano, no con un animal. ¿A quién le teme? Caín. Si es expulsado de la presencia del Señor, entonces también está siendo expulsado de su familia. Esto sugiere que hay otras personas además de su familia. Entonces, hay personas, no entiendo por qué, y quiero que entiendan bastante bien este argumento, que dicen que Caín cometió incesto con su mamá o con su hermana para reproducirse. Pero este es un gran problema, porque cuando alguien me dice, es que Dios no dijo que el incesto era pecado en ese momento, sino que el pecado del incesto inicia a ser pecado en el momento en que Dios prohíbe eso. Pero aquí hay un problema lógico, porque Caín mató a Abel. Y en ese momento Dios no dijo nada sobre no matar. Y sin embargo, la Biblia parece decir que lo que hizo Caín estuvo mal. ¿Por qué la Biblia omitiría el hecho de que matar a Abel estuvo mal, pero no reproducirse con su mamá o con su hermana? Tendría un problema moral el relato bíblico. Pero como sabemos, el relato bíblico es inspirado directamente de Dios, no puede tener errores morales. Por lo tanto, estas interpretaciones más sanas implican que en Génesis 1 posiblemente Dios creó una primera humanidad en donde podrían o no estar Adán y Eva. Entonces, Génesis 1 pertenece a la humanidad genérica, ¿de acuerdo? A la representación total de la humanidad, como lo indica el término indefinido que lo utilizan en Génesis 1. Por eso en Génesis 1 nuestras traducciones dice que Dios creó a la humanidad. Esto coincide bien con la forma común de informar sobre la creación de los seres humanos en el mundo antiguo, por lo que no es de extrañar que la humanidad genérica sea el referente. Esta fue una de las primeras cosas que en mis largos estudios de los últimos 2 años, yo voy para más, de hecho, me asombraron y acepto y entiendo que muchas personas sientan que su suelo les tiembla mucho. Pero no tengan problema, no hay ninguna dificultad. Quizás nos han enseñado una visión de Génesis tan literal que no hemos dejado un espacio, un campo
para unas visiones un poco más razonables. Esta es una visión más. Pero sinceramente, aunque me parece una visión más, es una visión que yo observo altamente probable. Génesis 1 no reporta los mecanismos o procesos usados en ese acto creativo, indicando solamente que es un acto de Dios. Sí, Génesis 1 no nos dijo cómo lo hizo Dios, en el sentido material. Nos ilustra a través de el dicho del polvo de la tierra. Algunas personas me dicen que la composición del cuerpo humano ha demostrado químicamente que el cuerpo tiene una composición exactamente igual que el polvo de la tierra. Esta es una imprecisión científica muy fuerte. Esto, de hecho, creo que no, ni siquiera es un artículo científico serio, es un reporte por ahí de una página cristiana. Que si bien parcialmente podría tener razón, la ciencia hace mucho tiempo sabe que todos estamos relacionados con el carbono. Nuestra vida está a base de carbono, la vida está a base de carbono y el carbono está en todas las propiedades físicas del universo. Sin embargo, lo que sí hemos descubierto es que nuestra composición biológica de nuestro cuerpo material tiene mucha aleatoriedad con el polvo de estrellas, que somos polvo de estrellas. Eso tiene mucho sentido en muchas áreas. Y aún es más, si tuviésemos exactamente la misma composición del polvo de la Tierra, prácticamente, o sea, con la práctica sabemos que no podemos hacer nada con el polvo de la tierra. La greda sí, el barro sí, pero el barro no es polvo de la tierra. El polvo de la tierra no es un material de uso, de alfarería, de creación de cosas. Nadie hace eso. Ahora, tú me vas a decir, tú estás limitando a Dios. Quizás sí. Sin embargo, recordemos que no podemos tomar a Génesis literal. O sea, tomar literal a Génesis respecto al polvo de la tierra implica no entender en absoluto que Génesis no fue hecho para que una ciencia posterior lo entendiera. Por lo tanto, Génesis 2 explica cómo funcionan los seres humanos en el espacio creado y en su nombre, en contraste con Génesis 1, que trata de cómo funciona el espacio sagrado para la humanidad. O sea, Génesis 1 y Génesis 2 nos enseñan cómo funciona el espacio, la función del espacio y la función del ser humano en ese espacio. En este sentido, entonces, me gustaría hacer una breve aclaración aquí antes de ir finalizando esta parte. Y es que cuando sugerimos que deberíamos interpretar de esa manera Génesis, no estamos sugiriendo algo que de fuerza se tenga que aceptar. O sea, esto no es infabilidad papal, ni mucho menos. ¿Vale? Aquí no estamos hablando ni de forma ex cátedra ni nada de eso. Yo soy altamente falible y si tengo errores, los puedo aceptar. Pero mi problema aquí está en que asumir que Adán fue creado en Génesis 1 implican muchas cosas, porque es que todas las traducciones actuales y todos los acercamientos semánticos del estudio del hebreo antiguo y del estudio de las diferentes raíces hebraicas indican que Génesis 1 es la representación de la humanidad. En este sentido, podemos entender entonces que Dios primero crearía a la humanidad, a los seres humanos. O sea, habrían varios seres humanos. No con esto damos pie a mitos judaizantes como el de Lilith, que es un mito evidentemente formado para hacer un breve acompañamiento de algo que llamó Isaías como el espíritu de Lilith o Lilith puntualmente, a lo cual se le dice que fue la primera esposa de Adán. Esto es un mito, al igual que el hecho de pensar que Caín es hijo de la serpiente. Es otro mito judaizante y hebraico. Sin embargo, más allá de ese tipo de cosas, eso es irrelevante. Esos dos mitos se hacen completamente irrelevantes porque Dios pudo haber creado a la humanidad a su imagen y semejanza, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Dios no revela los orígenes materiales. Por ejemplo, cuando Dios dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, mucha gente
cree literalmente que nos hizo seres humanos porque Dios sería un ser humano, o mínimo morfológicamente parece un ser humano. Y este es un gran problema, porque si Dios única y exclusivamente nos creó a su imagen y semejanza física, quiere decir que el mensaje teológico de Génesis no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que hablemos de la importancia de la imagen de Dios simplemente si nosotros físicamente nos parecemos a Él. Ahora, cuando decimos físicamente nos parecemos a Él, mucha gente relata y crea a Adán y a Eva, no sé si lo han visto, altos, blancos, ojiazules, monos, estilizados, guapetones. ¿M? Tenemos imágenes de Adán y Eva que pululan. El problema entonces está en que tenemos una imagen medieval alterada de lo que es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no es necesariamente eh, un hombre blanco, alto y azul. ¿Dónde quedamos los feos? ¿O dónde quedamos la gran parte de los latinoamericanos entonces? ¿No somos la imagen de Dios? Esto resulta altamente problemático para quien no lo quiere entender. En segundo lugar, como veremos dentro de 8 días, cuestiones como la imagen de Dios, la creación del polvo de la tierra, algo supremamente interesante como la costilla de Adán em, y la creación de Eva, mm, implican algo bien interesante simbólicamente hablando. Hay un mensaje mayor allí. O sea, Dios no solamente menciona el hecho de que fuimos creados a su imagen y semejanza para asemejar un tema material, sino que cuando dice, por ejemplo, que fuimos creados a imagen y semejanza, tiene muchísimo que ver con el hecho de que tenemos capacidades similares a Él, capacidades mentales similares a Él, capacidades cognitivas similares a Él, capacidades que pueden llegar a ser asombrosamente inteligentes, cognoscibles, y por lo tanto, el mensaje teológico de Génesis sigue importando más que los orígenes materiales de los cuales Génesis nos quiera estar hablando. Por último, y para terminar, la próxima semana entonces estaremos revisando el siguiente tema. Me disculpo si he tratado de resumir el tema mucho porque sé que es un tema muy grueso, es un tema muy amplio, pero si lo dejo igual de amplio, creo que muchas personas no van a entender esto. Pero al finalizar y entender que Adán no es solamente una referencia a una persona en la historia, que evidentemente es algo que entendemos y que yo acepto y apoyo, estamos hablando de Adán también como humanidad, como representante de la humanidad o como un arquetipo respecto a la humanidad. Además de esto, es importante mencionar que las realidades antiguas y primitivas de una posible primera humanidad, antes de Adán y Eva, o que hubiesen llegado con Adán y Eva, tenía que ser una humanidad sin lenguaje, con una carencia de lenguaje simbólico, con dificultades comunicativas, con formas muy rústicas emocionalmente hablando, o sea, formas rústicas, por ejemplo, en la reproducción, formas rústicas y muy arcaicas de lidiar con conflictos, con profundamente nómadas, profundamente salvajes, profundamente relacionados con esa vida silvestre que requerían afrontar. Entonces, si tú pones a esa humanidad allí, mi pregunta es, ¿cómo Dios se comunicó con ellos? Bueno, lo hemos visto. Dios tuvo que haberse comunicado con ellos a partir de su propio lenguaje, del lenguaje de ellos. Dios no les cambió la manera de pensar a ellos sobre la morfología o la anatomía para poder comunicarse con ellos. Él usó su propio lenguaje y su propia comprensión de la vida. Así que el ser humano, ¿alguien abrió el micrófono? El ser humano creado en Génesis tiene una gran expectativa teológica para que podamos navegar en ella y podernos dar una pequeña imagen de lo que posiblemente pudo haber hecho Dios.
reinterpretar la imagen de Dios como lo que realmente es, el polvo de la tierra como lo que realmente es y la costilla de Adán como lo que realmente es, entre esos como el fruto, el árbol, la serpiente y otras cuestiones que podremos puntualizar dentro de 8 días. Este es un tema bien genial que yo amo, espero les haya gustado y bueno, estamos atentos a sus preguntas porque sé que es un tema difícil de masticar, pero espero sea de bendición para ustedes. Excelente, gracias, gracias, profe. Bueno, ok, bueno, ya veo una mano levantada, así que Luz, puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta. Gracias. Buenas noches, profesor. Hola. Eh, Tengo un par de dudas. Con respecto al tema del lenguaje, ¿cómo hizo Dios para decirle a Caín que iba a marcarlo en la frente y cómo iban entonces a interpretar las personas que lo vieran para que no lo mataran? Y otra es, en el origen, la creación del ser humano, ¿se crearon cuántas razas? Ok. Bueno, Esa sería mi pregunta. ok, gracias Luz por tu pregunta. La primera pregunta, recordemos que el Génesis fue escrito mucho tiempo después de haber sido hecho, o sea, de haberse realizado. Posiblemente la historia pasó de generación en generación con una tradición oral que llegó hasta tal punto al ser escrita. Dicha tradición oral pudo haber puesto palabras para poder explicar lo que había sucedido respecto a la marca de Caín. En este sentido, creo que Dios usó el lenguaje poco o mucho que hubiesen tenido Caín y su familia. Yo creo personalmente que Adán, al ser una nueva creación en el sentido bíblico y teológico, o sea, apartado de esta primera humanidad, desarrolló la posibilidad de comunicarse con mayor fluidez y por esa misma razón se alejó de su primera familia. Por eso creo que Adán, el hecho de que Dios crea a Adán del polvo de la tierra es que significa que lo sacó de esta primera humanidad que quizás no tenía un lenguaje bien desarrollado, pero Adán ya lo tenía. ¿Por qué? Porque cuando Dios le respira vida a Adán, le da la posibilidad de venir a existir, de empezar a pensar la vida, a pensar las situaciones a su alrededor, crear lenguaje, crear contextos, crear mensajes. Y eso mismo quizás lo llevó a exiliarse o a salir de esta primera humanidad. Lo mismo pasaría con Eva y lo veremos dentro de 8 días. De allí que creo que Adán y Eva entenderían muy bien su rol. Eva deja de ser simplemente parte de la reproducción humana y se vuelve ayuda idónea, dice Génesis. Hay un cambio ontológico, no meramente material. Por eso creo que Caín pudo haber tenido una mejor recepción lingüística respecto a lo que pudo pasar o no, respecto a la marca y todo lo que sabemos. Y en segundo lugar, pues la raza, ¿cuántas razas humanas? Una, ser humano, el ser humano como lo conocemos. Digamos, quizás la pregunta sería, hoy por hoy la ciencia, ¿qué denota que fueron los primeros seres humanos reales en el pasado? O sea, ¿cuáles podemos decir que fueron los primeros seres humanos? Bueno, actualmente gran parte de los estudios científicos de la paleoantropología nos mencionan que los Homo heidelbergensis fueron los primeros seres humanos. El Homo heidelbergensis es un hombre hecho y derecho, un hombre absolutamente igual a nosotros, pero con dificultades en su lenguaje, sin embargo, con capacidades lingüísticas limitadas manifestadas en su lenguaje simbólico. Quizás eran hombres que no podían hablar, pero sí podían dibujar lo que veían y a partir de los dibujos comunicaban. Y son dibujos y pinturas rupestres que ya hemos encontrado de entre 700.000 y 100.000 años en el pasado. Son descubrimientos bellísimos acerca de la humanidad hace mucho tiempo. Entonces, el Génesis no nos dice cuántas razas, solo una raza fue creada en Génesis 1, que es puntualmente el ser humano. Excelente, gracias, gracias Luz por participar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Ningún chisme, pero alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo sin ningún problema. Puedes levantar tu mano, puedes prender tu cámara,
O puedes abrir tu micro y hacer la pregunta. Ahí viene otra pregunta. David, adelante David con tu pregunta. Buenas noches. A ver, es que estás muy denso, Sí, entonces sí. es complicado, pero a ver si entendí. Eh, o sea, tú nos estás diciendo que el polvo de la tierra, todo eso, significa este, que es, digamos, individualizar ya al Adán del Adán o como género, como raza completa. Primero, para poder plantear mi pregunta. No sé si lo entendí bien. Es muy posible. Creo que lo has entendido bien. El soplo, por ejemplo, el hecho de que en Génesis 12 hable de que Dios hace a Adán del polvo de la tierra, me parece a mí que es que lo saca de la mortalidad, o sea, de un grupo mortal, lo saca de la mortalidad, de lo que puede representar la mortalidad. Ahora, en la Biblia la mortalidad como polvo de la tierra es ampliamente usado por los escribientes como Salomón y el salmista David respecto al, desde el del polvo venimos y al polvo vamos, de una manera de decir que de mortalidad vamos y a mortalidad llegamos. Entonces, sí Sí, es una distinción interesante. ok, porque, o sea, para mí poder comprender o aceptar, por ejemplo, que sí hay dos relatos, o sea, del versículo uno, ¿no? O el Génesis 2 sí lo puedo, o sea, lo he digerido más, ¿no? Porque esto no es algo nuevo, ¿no? De hace un tiempo, no es algo nuevo. Sí lo he digerido, porque incluso yo he visto, o sea, en Génesis 1 el ser humano es formado en el sexto día. En Ujú. Génesis 2 parece ser que es primero el ser humano y luego dice, Dios trajo o sea, como que se invierte el Sí, rol de la creación. Entonces ahí sí hay una serie de cosas, pero sí me choca un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, pero era para más o menos para ir comprendiendo. Ahora, yo lo que quería era, hace rato decías que Dios en la imagen pudo crear al hombre, no sé si lo entendí así, en su máxima potencialidad, o sea, un ser razonable, pensante, pero ok, si es así, ¿cómo concilio entonces que sea una raza primitiva, que no podía hablar, que no tenía una forma? O sea, no me entra, no me choca, porque yo en lo personal siempre he entendido, o yo creí y así lo enseñé, que Dios creó a Adán y Eva en su máxima potencialidad moral, espiritual, física, psíquica, y a raíz del pecado el hombre ha ido hacia la inversa, en un deterioro. O sea, aunque hoy tenemos una capacidad física y intelectual muy amplia, moralmente vamos en un retroceso total. Entonces, no sé, ¿cómo conciliamos eso? Porque si yo siempre dije, ¿no? Los primeros seres humanos fueron creados en su máxima potencialidad, ¿no? Porque fueron hechos a imagen de Dios y fueron hechos sin pecado, ¿no? Luego ellos sí, permitieron entrar el pecado. Entonces, no sé si me expliqué. sí. Sí, perfectamente. Mira, sucede lo siguiente. Hay varias preguntas en una misma que quiero aclarar. Está bien, o sea, es una interpretación que puede ser válida, ¿no? O sea, puede ser igualmente válida. Lo que sucede acá es que la Biblia no sugiere que, que Adán y Eva, por ejemplo, fuesen inmortales, por ejemplo, en primera instancia, que asociamos con la mayor potencialidad. En segunda instancia, la Biblia sugiere que Adán y Eva fueron posiblemente tomados de la mortalidad. Es una posibilidad, ¿no? No estoy diciendo que es la única forma de verlo. En ese sentido, cuando yo trato de acercarme a la paleoantropología de hoy, entendemos que quizás el primer ser humano, el primer grupo de seres humanos eran un grupo de humanos primitivos, sin lenguaje y con conductas altamente primitivas. Incesto, violación, bestialidad, etcétera, todo ese tipo de cosas.
pero como seres humanos, o sea, con una capacidad cerebral y morfológica de parecerse a un ser humano. La situación aquí es que se sugiere que en el Génesis capítulo 2 aparece la persona histórica de Adán y la persona histórica de Eva. O sea, dos seres humanos que Dios, que en uno particularmente Dios sopla vida y lo hace a su imagen y semejanza. Es una distinción ontológica importante. O sea, que no se hace en Génesis 1. Lo que quiere decir que en Génesis 2 posiblemente este Adán es extraído de este primer pueblo y perfeccionado en temas, por ejemplo, espirituales, existenciales, o sea, es un Adán que piensa en la existencia, que se detiene y empieza estoy haciendo retórica, ¿no? Pero empieza a ver la bestialidad de sus propios hermanos, quizás, o de su propio pueblo, y no se siente a gusto a él. De allí que yo entienda que Dios quizás los aparta a lo que conocemos como el jardín del Edén, donde sí creo que tuvieron que haber vivido un Adán y una Eva histórica. Por lo tanto, esto hace sentido cuando Caín es expulsado y encuentra esposa. Encuentra esposa en otro lugar, no lo sabemos, pero como hay otro grupo de seres humanos morfológica y biológicamente parecidos a este Adán y Eva, mucho más, digamos, más potenciados, es muy lógico pensar que de allí empieza todo ahora. La potencialidad de Adán y Eva respecto a su desarrollo eh, moral, creo que no aplica porque ellos no tienen conciencia de moralidad hasta que comen del fruto. La inocencia de Adán y Eva es lo que los hace puros, ¿sí? Es lo que los hace limpios. Y lo que los ensucia es el hecho de comer del árbol del bien y del mal. Por ejemplo, Adán y Eva no podían haber sido, o mínimo la Biblia no sugiere que hayan sido inmortales desde el principio porque en el huerto había un árbol de la vida. Si eran inmortales y había un árbol de la vida, ¿por qué necesitaban el árbol de la vida? De hecho, los querubines les encierran el Edén a ellos para que no coman del árbol de la vida y se vuelvan inmortales. Entonces, lo que sugiere es que eran mortales y el pecado es básicamente entregarnos a la muerte. O sea, íbamos a morir, pero tenían la capacidad de acceder a la vida eterna a partir del árbol de la vida. Lo que ellos hicieron fue impedir que llegáramos a ese árbol de la vida y volvernos inmortales, cuestión que hoy en los evangelios podemos entender que es por parte de Cristo Jesús. Entonces, no sé si me hago entender un poquito como, como la tesis general que dentro de 8 días se va a aclarar un poquito más, pero es más o menos lo que sugerimos. Este, perdón, sí, bueno, es que sí es, Sí, es sí, sí, muy, sí, tranquilo. es muy denso, pero porque yo, o sea, lo que veo, entonces, a ver si me sigo aclarando o si te sigo entendiendo. Entonces, el Génesis 1, el primer Adán, los primeros Adán, o sea, la raza en general fue hecha ya en pecado o cómo, y después fue sacado Adán específico, porque entonces eso no daría pie a la teoría que hay de la raza preadámica. Mm, La teoría de la raza preadámica no es una teoría que los eruditos en el Antiguo Oriente Próximo sostengan. Es más una mitología judaizante que le da pie a mitos como el de Lilith. Entonces, realmente en preadámico, ¿en qué sentido lo diríamos? ¿En un sentido teológico? Quizás sí, pero no es relevante. No es relevante entenderlo de esa manera. Solo que si la Biblia no dijese que Caín tuvo esposa, o que alguien lo fuese a matar, por ejemplo, o que Génesis 1 hablara de un Adán prototípico, o sea, de un Adán como persona histórica y no como Adán de la humanidad, eso nos Ah, daría a se pensar me que fue Adán el y Eva internet. fueron creados directamente, pero no parece que fuese así. Bueno, y déjame hacerte una acotación. El pecado. El pecado entra hasta que ellos pecan, o sea, hasta que ellos desobedecen la ley. Lo que pasa es que en este sentido, ellos desobedecen la ley y se hacen conscientes de su desnudez, que es otra simbología importante de Génesis. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, las personas podrían verse desnudas y no sentir vergüenza. Entonces, el Génesis nos cuenta algo más
Algo más bestial tuvo que haber pasado para que este pecado fuese generara tanta ruptura en el mundo, en nuestro mundo y en nuestra vida. Entonces el pecado, Dios no nos crea con pecado, crea la humanidad. Crea la humanidad y el pecado entra por el Adán que era consciente de su existencia ya mismo. Es de la misma forma de decir que, por ejemplo, el león no comete pecado por comerse una gacela. Es la misma casi mentalidad que pensamos pudo haber tenido los primeros seres humanos. Mentalidad que ya no tenía Adán cuando fue soplado a vida. Entonces, Adán ya tenía una cierta conciencia de lo correcto y lo incorrecto, solo que adquirió plena conciencia moral de manera inadecuada por medio del fruto. Excelente, gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Igual como quiera, recuerden que si no te animas a hacer tu pregunta, al final, la siguiente clase, la siguiente todavía va a haber un set de una clase especial para preguntas y respuestas, como quiera también. Melvin, adelante. Gracias, hermano Emanuel. Bueno, profesor, estamos tratando de colocar las piezas para ir formando todo este rompecabezas. Estoy igual que el hermano, eh, el hermano David Madrid. No se preocupe, mi hermano, ya somos dos que estamos tratando de, de colocarnos, mi hermano. Ahora bien, mi hermano, durante todas estas charlas más o menos se ha ido aclarando todo el panorama, pero ahorita precisamente con esta charla se me hace muy complicado, al menos pues, compaginar mm, Primera de Corintios 15:45. No sé si lo puedes buscar ahí o alguien lo puede buscar Sí. para hacer la pregunta clave, ¿no? Literalmente el versículo dice, el 45, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, ¿ok? Mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Bueno, luego sigue, pero ahí me quiero detener yo. Según entiendo, ahorita lo que acabas de explicar, el segundo Adán, bueno, el Adán histórico, el que tú los enseñaste hoy, ese nace eh, uno que fue sacado del gremio, de la humanidad, de la mortandad, digamos, perdón, de la mortalidad. Ok, me estás hablando de Génesis 2, capítulo 2. Ahora bien, mi pregunta es, mi hermano, ¿este Adán eh, se refiere a, a toda la humanidad federal como un prototipo, como un arquetipo de toda la humanidad, o se está refiriendo al capítulo 2 al, al que nos enseñaste el día de hoy? Porque Ok. si fuese así, mi hermano, se me hace muy complicado colocarlo en número 2. Según yo había entendido, pues ahí ese versículo hace referencia al primer Adán, al primero que se creó, ¿no? No al segundo, al que pecó, ¿no? Y bueno, también se me hace muy complicado todavía, no logro entender, mi hermano, cómo fue esa transición de los primeros hombres hasta llegar a Adán y a Eva, ¿no? Esa transición de evolución, mi hermano, en todas las facultades, me imagino. Una pregunta honesta, ¿hay asidero bíblico para más o menos que especifique o que dé una luz de destello cómo fue esa transición, mi hermano? Ese cambio. Bueno, eso, mi hermano. Y bueno, felicitarte, mi hermano, porque yo sé que es un tema muy complejo y se necesita mucho para poder ir encajando todas estas piezas. Bueno, esa sería mi pregunta. Gracias, mi hermano. Gracias. Sí, en Primera de Corintios y puntualmente también Pablo en dos cartas distintas habla sobre Adán como una persona histórica. El mismo Jesús habla de Adán como una persona histórica. Por esas tres razones creemos, en general, que Adán fue un representante de la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos versículos hablan del primer hombre como Adán, precisamente como el representante de la humanidad. Si ustedes hacen la comparación semántica, como yo les decía, del artículo entre el Génesis 1 y Primera de Corintios, o la carta creo que es de Romanos también, donde se habla de Adán,
y en los evangelios cuando Jesús habla de Adán, Jesús no, ni Pablo usan el artículo de Génesis 1, usan el artículo de Génesis 2. Entonces, ellos hacen una distinción en el hecho de que el Adán del cual están hablando ellos es un Adán histórico, un Adán que sí existió, que históricamente existió, que es lo que yo estoy, digamos, defendiendo y argumentando. Adán como persona existió, ¿de acuerdo? Existió. Y por eso, por él, que es el Adán que aparece en el Génesis número 2, que Eva le comparte la fruta y demás, por ahí entra el pecado, por ahí, por él. O sea, por ahí entra esa situación del pecado. Ahora, tengamos presente que el pecado no es solamente comer del fruto. Recordemos que en Luzbel nació pecado. O sea, es más, es una actitud del corazón el pecado. El pecado nació directamente en uno de los ángeles más preciosos que ha visto la existencia entera, si se quiere. Entonces, hay que tener cuidado con esta versión de lo que entendemos simbólicamente por pecado. ¿De acuerdo? El pecado entró a la humanidad por medio de este Adán histórico. Em, y en segundo lugar, respecto a al desarrollo entre la primera humanidad y Adán, no hay indicios bíblicos de ninguna manera que pueda sugerirnos que hubo un proceso evolutivo, pero tampoco hay indicios, como lo veremos dentro de 8 días, de que la Biblia lo rechace. De hecho, gran parte de los eruditos apuntan a algo que se llama continuidad material. Y la continuidad material sugiere que Dios, a partir de algo mortal, desarrolló algo mortal mejor o mejorado. Mejorado no morfológicamente, porque los humanos de hoy no somos mejores en temas de músculos que los neandertales. Los neandertales podrían sobrevivir a ciertos grados bajo cero. Nosotros ya hoy no podemos. Entonces, ¿en qué sentido nos mejoró? En un sentido ontológico, en cuanto al ser. Nosotros somos mejores que los neandertales porque tenemos capacidad de razonar, de razonar, de ser conscientes de nuestra autoexistencia, de mejorar nuestro lenguaje simbólico. Eso nos hace seres humanos, ¿sí? Hay especies que morfológicamente son mejores que nosotros para muchas cosas, pero no ontológicamente. Por lo tanto, los eruditos solamente se atreven a decir que Dios pudo haber usado causas secundarias o lo que llama recientemente continuidad material para formar a Adán. Creo que ahí te respondo las dos preguntas. Gracias, mi hermano, gracias. Mira, ahorita con lo que acabas de decir, bueno, me recuerda una postura de uno de los abuelos de la neoortodoxa llamado eh, Kierkegaard. Soren Soren, Kierkegaard, yes, efectivamente. padre del existencialismo, sí, señor. Sí, el padre del existencialismo, perdón. Mi filósofo favorito, Él, de hecho. sí, definitivamente. Y bueno, ya que sabes de esto, mi hermano, tú sabes de que él básicamente no creía o sea, es muy parecida a esta teoría que nos estás presentando a nosotros, ¿no? Él Mm. creía pues que Adán era el representante de la humanidad y todo esto. Ahora bien, él en su segunda parte es ahí donde a mí me choca, digamos, o todavía no logro entender. Él creía que el pecado no era heredado de generación en generación, sino que cada ser humano que nacía se contaminaba a raíz de la sociedad, a raíz del medio ambiente. Entonces, mi pregunta, mi hermano, esta postura que nos estás enseñando ahorita, ¿también ve de esa misma manera el pecado o lo ve algo ya heredado por los genes? Esa sería mi pregunta. No sé si fui claro, mi hermano. Sí, sí. Kierkegaard, a ver, Kierkegaard era un buen filósofo, pero un teólogo muy limitado. ¿Sí? Ok. Es lo que yo trato de hacer con mucho respeto con la teología, porque más de un teólogo podría decirte a ti la naturaleza del pecado. Sin embargo, por ejemplo, recientemente leí a Herman Bavinck, creo que es, sí, Herman Bavinck, en su ensayo sobre el reino de Dios, y él habla sobre la naturaleza del pecado, y fíjense que él menciona algo que varios eruditos reformados mencionan sobre la naturaleza del pecado, y que el pecado
si bien pudiese tener obviamente, unas consecuencias físicas que, mira, hasta el día de hoy tenemos enfermedades que los hombres primitivos cuando Adán existían, quizás no se dieron, no existía el cáncer, el SIDA, nada de eso pudo haber existido y creo que el pecado sí tiene o sea, tiene un resultado genético en las generaciones. Creo que también la Biblia menciona el hecho de que los hijos no heredarán la maldad o el pecado del padre, haciendo alusión de que no es que el pecado de mi papá pasa sobre mí y mi pecado pasa sobre mis hijos como si fuese un espíritu que pasa de lado a lado, sino que creo que nacemos en unas condiciones en donde podemos em, potencializar la manifestación de ese pecado. Y eso fue, creo, sinceramente, lo que pasó en el Edén. En el Edén habían seres humanos dotados, desarrollados, con mejores capacidades simbólicas, con mejores capacidades lingüísticas, con mejores capacidades de razonar, porque hasta Dios puso a Adán a ponerle nombre a los animales del huerto. Era una persona ya inteligente. Sin embargo, y dígase nomás que a diferencia del capítulo 1 al capítulo 2 era una sola persona que le ponía nombre a los animales, ¿no? Qué interesante dato. Em, a partir de eso, aún siendo razonables, cayeron en pecado, desobedecieron, porque querían ser como Dios según la serpiente. Entonces, en este sentido, creo que el pecado no es solamente una herencia de genética, sino también es una herencia ontológica. Y evidentemente yo no he hablado mucho de la ontología porque no es un curso para eso, pero cuando entendemos la ontología como tal, el ser humano, por su ser y por su esencia, tiene una naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa que mediante va creciendo, más se va haciendo vulnerable al pecado y a la maldad. Por eso los creemos, mínimo en mi perspectiva, un ser humano que nace y muere, se va al cielo, porque era inocente, porque había una cauterización de su conciencia. Un ser humano que muere, pero con una conciencia que sabe que ha cometido pecados y no ha procedido a arrepentimiento, pues procede al castigo eterno. Entonces, creo que el pecado hay que verlo desde una visión menos fenomenológica y más ontológica para entender el impacto tan abrumador que tiene el pecado en la vida del ser humano. Yo te contestaría de esa manera. Creo que un teólogo podría complementar mejor esa respuesta. Pero el pecado sí, el pecado es más monstruoso de lo que creemos. Porque si reducimos el pecado a una mera distinción biológica y genética, mucha gente creerá que por eso mucha gente cree que hoy el pecado es meramente el hecho de cometer cosas malas. Y la Biblia es muy clara en decir que uno peca hasta al omitir el bien que no haces. Entonces, el impacto del pecado es un impacto más amplio, mucho más grande, mucho más abrumador que una descendencia genealógica. Así que esa sería más o menos mi respuesta. Perdón mis respuestas tan largas, ¿no? Me disculpan, pero em, Gracias, lo profesor. amerita. Muy amable. Muchísimas Bien, gracias, hermano. gracias Melvin, gracias Joan. Bueno, y vamos a terminar el set de preguntas y respuestas con la pregunta que tenga Luz. Igual les recuerdo que si tienes preguntas o si todavía estás ahí medio resolviendo la pregunta para hacerla o todavía quieres ver repetición de esta clase en YouTube en el transcurso de la semana y volver a plantear o replantear o hacer y rehacer preguntas, pues va a haber la semana que viene a la otra, va a haber una clase, una sesión específicamente para preguntas y respuestas, las cuales tú puedes ir apuntando y puedes ir haciendo. Por lo pronto vamos a dar final con la pregunta o el aporte que traiga Luz. Adelante, Luz, échale. Gracias. Profesor, yo quería hacerle, como consultarle qué piensa de la postura de un profesor ya me había dado estas clases, pero él considera que el pecado que comete Eva, que en ese momento ellos no tenían acceso al conocimiento del bien y el mal. Eh, los seres que sí estaban ahí,
porque ya para esa época había sucedido lo de la caída, lo de la rebelión del ángel de luz. Entonces existía el conocimiento del bien y el mal en otros seres celestiales, que quizás uno de ellos ahí hace alusión a la serpiente como otra raza que puede ser lógico, ¿no? Entonces él habla con Eva y esta raza que tiene contacto con Eva tenía conocimientos ocultos, pueden ser conocimientos del ocultismo, lo que conocemos hoy día como conocimientos de hechicería, de conjuros, algún tipo de conocimiento al que le dio acceso a Eva y le dijo, con esto puede ser como dioses. No morirá, sino que será semejante a él, o sea, el Mm. conocimiento en sí. Y eso es el pecado que comete Eva al ser iniciada en algún tipo de conocimiento que tenían prohibido, y de ahí se lo transfiere a Adán y los dos pecan. Entonces quisiera como saber su opinión acerca de esto. Mm. Eh, s- de la misma manera que cuando me preguntan si el pecado de Eva fue haberse acostado con la serpiente, por ejemplo, yo te diría que es una posibilidad, pero muy pequeña, porque el impacto de lo que hizo Eva y Adán es un impacto que llegó a ser ontológico, que traspasó las barreras del conocimiento y fue ontológico. O sea, si en otro momento hablamos de ontología para que todos nos ubiquemos, es sobre el ser, la naturaleza y la esencia del ser, los principios que rigen el ser. En cuanto al conocimiento, si pudo haber sido algún tipo de conocimiento, de ocultismo o algo similar, creo que no tiene bases bíblicas suficientes a tal punto de que quien tenías de pronto ese conocimiento posiblemente no lo transmitió de manera adecuada. Lo único que se dice en la Biblia y lo único que parece ser relevante es que serás como Dios, ¿sí? Serás como Dios. Si comes del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y el mal significa y simboliza una apertura a una manera de ver el mundo, de la forma en que Dios no quería que vieran el mundo. ¿De acuerdo? Y eso es importante tener en cuenta porque el ser humano en su libertad puede, por ejemplo, tener una apertura para ver el mundo moralmente de una manera o de otra dependiendo de las decisiones que tome. Y en este sentido, Eva y Adán tomaron una decisión que gran parte de los eruditos creen que tuvo que haber sido algo muy caótico. O sea, no hay forma de saber exactamente cuál fue la actitud. ¿Fue un tema sexual? ¿Fue un tema de ocultismo? ¿Cuál fue el tema? Porque un mero mordisco de una fruta no puede serlo. Tuvo que haber sido algo muy brutal, muy sísmico, moralmente hablando, muy bestial para que se haya fracturado la relación entre Dios y los hombres. Por eso, creo que el simbolismo del árbol de la vida, como el árbol del bien y del mal, simplemente simbolizan dos maneras de hacer las cosas, una a la manera de Dios y la otra a la manera de los hombres, que curiosamente compagina muy bien si te das cuenta en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, cuando están construyendo las torres y Dios baja y camina, dice, confundamos al ser humano porque ha llegado a ser tan sabio o se ha llegado a parecer como nosotros. Tiene mucho conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De todo. El ser humano cada vez está más parecido a Dios en el sentido en el que conoce más, conoce cada vez más. Ahora, nunca llegará a ser Dios por ningún motivo, pero no es coincidencia que hoy el ser humano esté haciendo lo mismo que Eva y Adán hicieron y que en la Torre de Babel hicieron y otros hicieron, que queramos dejar de ser seres humanos Homo sapiens y queramos ser ahora Homo Deus, nuevos hombres con las tecnologías. Las tecnologías hoy nos quieren potencializar a ser transhumanistas, ser nuevos hombres potencializados, vencer la vejez, vencer las enfermedades, tener superinteligencia. ¿No les parece interesante el contraste de estos tiempos con Génesis? Si ustedes lo miran muy bien, es similar. El conocimiento del ser humano lo lleva a su autodestrucción. Por eso Oseas menciona que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso Isaías, Ezequiel, Jeremías hablan del buen conocimiento que son los mandatos divinos. Hay una relación estrecha entre conocer
pero ¿qué tipo de conocimiento? Y creo que fue lo que Adán y Eva abrieron para su vida de una manera cataclísmica. No creo que se pueda limitar solamente al ocultismo, pero sí creo que es un simbolismo de algo mucho más aterrador de lo que pensamos. Excelente, gracias, profe. Pues bueno, hasta aquí el set pequeño de preguntas y respuestas. Nuevamente te repito, de esta clase que viene la próxima semana a la siguiente, habrá un set exclusivamente para preguntas y respuestas. Si te quedaste con preguntas todavía el día de hoy o andas ahí pensando y rebuscando para hacer caer al profe en que no pueda contestarte algo, todavía tienes chance para poder a plantear preguntas, para poder hacer preguntas, para poder apuntarlas. De igual forma, puedes irte a las clases hacia atrás, la primera y la segunda, para ver qué se te escapó por ahí, o si eres nuevo y vas llegando, hay dos clases más atrás. Igual puedes verlas y puedes apuntar tus preguntas para en 2 semanas más hacer eh, tu- las preguntas que tengas en la clase exclusiva que va a ser para preguntas y respuestas. Nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy al curso de Orígenes, que viene de parte del grupo de Razón y Creencia. Sigan las redes del profe Joan Contreras, síganlo en sus canales de YouTube. Ah, no me di cuenta que no estaba mi cámara, se apagó. Síganlo en sus canales de YouTube, síganlo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, síganlo por todas partes. Si lo ven ahí en Colombia, también síganlo, vayan y síganlo para que les autografíe algún libro de los que tiene por ahí. Y por aquí nos vemos la próxima semana, mismo canal, misma hora, mismo día. Y te recuerdo que somos Razón y Creencia y por acá nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao. Gracias, profesor. Gracias a todos. Bendiciones, hermano Emanuel. Gracias, muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga. Dios bendiga. Gracias, mi hermano. Racita.